Muy buenas a todos madridistas, bienvenidos un día más al canal para defender al madridismo, al canal para retratar a todos los culés, al canal para, sobre todo, dejar retratada a toda la prensa antimadridista. Aquí el historiador merengue contando siempre la verdad, todo lo que pasa alrededor del mayor escándalo de corrupción deportiva en la historia del fútbol, como es el caso Enríquez Negreira y ese pago que realizó el Barça durante 17 años al vicepresidente del CTA, que nuevamente ha tenido un nuevo capítulo y Juanma Rodríguez, uno de los tertulianos del chiringuito que más está incidiendo, que más está presionando en este caso, para que se sepa sobre todo la verdad, para que sepamos realmente qué pasaba con esos supuestos informes, ha querido realizar una reflexión, o hizo ayer una reflexión que merece la pena escuchar y que la vamos a analizar. Pero antes de empezar con el vídeo, como digo siempre, si eres un madridista de verdad, de cuna, si consideras que el Real Madrid tiene que estar mejor defendido de toda esa carroña de la prensa deportiva y de todos esos culerdos y antimadridistas que solo buscan dañar al Real Madrid, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera, suscribirte a este canal. La segunda es dejar un buen like a este vídeo. Y la tercera, pero no por ello menos importante, es comentarme qué te está pareciendo todo este caso del Enríquez Negreira y el Fútbol Club Barcelona, donde claramente están haciendo todo lo posible para retrasar todo este juicio con el objetivo de que en este caso uno de los implicados y una de las principales partes protagonistas, como es Enríquez Negreira, intente retrasar toda su comparecencia, alegando que ahora mismo está en un proceso de demencia senil en una fase ya moderada. Vamos a ver lo que dice Juanma Rodríguez y luego analizaremos, ¿no?, todo este discurso que a mí desde luego me ha parecido brillante. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Estamos, como todos, supongo que sabéis, en un estado de derecho, en un estado garantista y por supuesto que, bueno, salvo probablemente Julio Iglesias, que ha sido condenado sin juicio, todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Nuestro cantante más internacional no tiene derechos y nada más salir esas acusaciones de abusos sexuales que ahora parecen caerse por su propio peso. La izquierda radical pedía que el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad de Madrid borraran su nombre de cualquier calle o plaza que tuviera que ver con la capital de España, pero, salvo Julio Iglesias, el resto pues somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Pero ya digo que eso solo tiene que ver con Julio, que al ser tan exitoso y sobre todo al tener mucha pasta es como Satanás para Podemos o para Izquierda Unida. En el resto de los casos, y a excepción del autor de Soy un truán, soy un señor o de Niña Mujer, todos somos inocentes, insisto, mientras no se demuestre lo contrario. También es inocente, por supuesto, José María Enríquez Negreira, que tiene abogados a su disposición, supongo que letrados bastante competentes y que, si lo son, si son inteligentes, tratarán, por supuesto, naturalmente, de utilizar todos y cada uno de los mecanismos de defensa que estén a su alcance para que su cliente salga del engorro lo mejor posible. Lo último que ha esgrimido la defensa de Enríquez Negreira es que su cliente requiere de un nuevo reconocimiento médico que pase su deterioro cognitivo del grado leve, entre comillas, al grado, que este es un tecnicismo, GDS5, correspondiente a una demencia moderada. Es decir, de leve a demencia moderada. De ser la suya catalogada como demencia moderada, José María Enríquez Negreira, y siempre según sus abogados, no estaría en condiciones de comprender plenamente el procedimiento judicial en el que está ahora mismo inmerso, ni de tomar decisiones por sí mismo, una circunstancia que, por supuesto, deberá valorar con posterioridad el jugador a la vista, naturalmente, de los informes profesionales, médicos, pertinentes que ponga a su disposición. Este de las enfermedades es un terreno pantanoso, es muy difícil, es muy complicado, porque efectivamente yo no tengo por qué poner en duda lo que dicen los abogados de Negreira. Esto es, que su deterioro cognitivo haya pasado de leve a moderado. Aún así, y pese a la petición de su defensa, insisto una vez más, será un tribunal médico profesional
el que deberá emitir su diagnóstico y a ese diagnóstico, pues deberemos ajustarnos todos. Si su señoría considera que está bien razonado, pues en eso tendremos que funcionar, ¿no? Yo he convivido con una persona que sufrió una demencia y os prometo que no resulta nada agradable ni para el enfermo, ni por supuesto para los familiares, para aquellos que la rodean, de modo que este asunto pues hay que tomárselo con la importancia que tiene y tener también al mismo tiempo empatía tanto con el señor José María Enríquez Negreira como con sus familiares y con sus amigos. En 2026 no sé qué determinarán los médicos sobre su estado de salud y no sabemos, por lo tanto, si Negreira entiende el proceso en el que está implicado y sus consecuencias. Pero hace 5 años, en el año 2021, cuando el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros declaró por primera vez ante la agencia tributaria, y en ningún caso recuerdo que en ese momento se alegara, posteriormente sí, pero en ese momento no, se alegara que sufriera ningún tipo de deterioro cognitivo, Negreira fue muy claro al respecto. En pleno uso de sus facultades mentales y cuando sí era aparentemente, consciente del proceso en el que estaba inmerso y de sus consecuencias, de las consecuencias que este proceso pudiera acarrear, Negreira dijo lo siguiente, uno, sobre la finalidad de los pagos, afirmó que el Fútbol Club Barcelona quería asegurar que no se tomaran decisiones en su contra y que todo fuera neutral. Segunda cosa que dijo, 2, sobre los servicios prestados, Negreira dijo que dichos servicios consistían en informes verbales sobre el arbitraje y los jugadores realizados personalmente o por exárbitros. Es decir, que había hecho él o exárbitros que no ha trascendido que concretara a qué colegiados se estaba refiriendo. 3, sobre la existencia de sobornos, Negreira los negó tajantemente e insistió en que jamás empleó el dinero del Barça en pagar a árbitros en activo, que estuvieran pitando partidos en ese momento. Y 4, sobre la justificación de los pagos, dijo que cobraba por asesoramiento técnico, no por influir en los resultados, insistiendo en que lo que pretendía el club en cuestión, el Fútbol Club Barcelona, era protegerse. Esto es lo que hace 5 años, sin sus facultades mentales aparentemente afectadas, declaró ante la agencia tributaria, ante Hacienda, el señor José María Enríquez Negreira. Y hay, en mi opinión, 2 o 3 aspectos que a mí personalmente me chirrían de la declaración de Negreira de hace 5 años, cuando aparentemente, insisto, su capacidad cognitiva no estaba afectada. Y son los siguientes. Un club de fútbol que pagaba por unos informes técnicos, es decir, este árbitro va por aquí, este árbitro va por allá, pagaba por informes técnicos, cuidado con este, que es más presto a sacar cartulinas, no habléis con este otro, a este sí le podéis interpelar. Un club de fútbol que pagaba por unos informes técnicos, pero lo hacía para asegurarse de que no se tomaran decisiones en su contra y todo fuera neutral. Y pagaba un juez en activo. Mire, señoría, que vengo aquí con este sobre. ¿Puedo acercarme, señoría, al estrado? Sí, acérquese usted. Mire, señoría, que vengo aquí con este sobre con dinero para asegurarme de que usted va a ser neutral en su veredicto. Y el juez coge el sobre. Y unos informes que, según el propio declarante, eran verbales. Informes verbales, esto es, sin soporte físico sobre los árbitros y que buscaban la neutralidad ¿de quiénes? De los árbitros, ¿no? Pagos que, según Negreira, no pretendían influir en los resultados, sino por parte del Fútbol Club Barcelona. Estoy citándole a él, protegerse. O sea, no pretendían influir, pero pretendían que les protegieran. ¿De quién? Yo ni a José María Enríquez Negreira, ni a nadie
pero en concreto a Negreira yo no le deseo nada malo, al contrario, no le conozco personalmente, espero que tenga una larga vida y con mucha salud, y de ser cierto ese deterioro cognitivo, que sea lo menos discapacitante posible, y que se frene en seco y que pueda disfrutar de su vida largamente. En 2026 lo desconozco, no sé lo que dirá, no sé si sus abogados tendrán o no tendrán razón, si los médicos avalarán o no esa petición de sus abogados, pero en 2021, hace 5 años, cuando el ex vicepresidente arbitral declaró todo esto ante la agencia tributaria, nadie, recuerdo, que alegara, con posterioridad sí, pero en ese momento no recuerdo que nadie alegara que Negreira no tuviera capacidad para discernir con claridad el proceso en el que se encontraba inmerso y no supiera distinguir su responsabilidad en el mismo. No sé qué más podría añadir Negreira a lo ya dicho en su día hace 5 años. ¿El Barça pagó por neutralidad? ¿De quién? ¿De Negreira? ¿Le pagaba a Negreira por la neutralidad de Negreira? Y los servicios que Negreira prestó para asegurársela al club catalán fueron unos informes verbales que yo, sinceramente, no me creo. Pongo en tela de juicio. Lo que siempre, según Negreira, buscaba el Barça era protegerse. Es decir, según el ex vicepresidente arbitral, el Fútbol Club Barcelona pagó por protección. Sus abogados harán bien, por supuesto, en defender hasta las últimas consecuencias a su cliente, insisto, con todas las herramientas que tengan posible a su alcance, pero Negreira dijo lo que dijo. Y a diferencia de sus informes para el Barça, de su declaración de hace 5 años ante Hacienda, sí que existe aporte físico documental de esas declaraciones y no solo un aporte verbal. Dadle todas las vueltas que queráis. Vueltas y revueltas. Cruzad por todas las rotondas que encontréis. Pero la verdad es una, y esa no la vais a poder manipular jamás. A mí, desde luego, es que me parece totalmente acertada esta reflexión que realizó anoche Juanma Rodríguez en el primer palo. Defiendo plenamente y coincido en todo lo que dice en su discurso. Está claro que yo creo que nadie desea el mal a Enriquez Negreira, pero lo que está claro es que esa declaración que realizó en el 2021 ante la Hacienda Pública Española, la verdad es que retrató una serie de incongruencias que no se sostienen por ningún lado. Por un lado estaban informes verbales, cosa que no se entiende en absoluto, que el Barça pagaba por neutralidad, pero neutralidad de qué. Una vez que estás tú ya pagando por neutralidad, lógicamente lo que estás demostrando es que al final quieres sentirte beneficiado. Esto es así. Si tú, por ejemplo, vas a un puesto de trabajo, tienes un juicio, mira, mejor, tienes un juicio y sabes quién va a ser el juez y decides invitarla a comer o decides, por ejemplo, darle un pequeño extra o un incentivo, al final, ¿qué estás haciendo? Pues le estás comprando, lógicamente, que es al final lo que se tiene que demostrar aquí en este caso, pero que hay pruebas más que evidentes de que ha pasado esto, ¿no? Y la verdad es que yo no entiendo todavía cómo los culés siguen defendiendo que fue Negreira quien les estafó a ellos. O sea, es que hay que tener los huevos cuadrados todavía para decir que se pagaban única y exclusivamente por informes. O sea, que solo el Barça buscaba la neutralidad ya que consideraba que le estaban perjudicando. O sea, es totalmente increíble y totalmente deleznable, ¿no? Que todavía los culerdos piensen que Enríquez Negreira les perjudicó. O sea, en el mayor escándalo de corrupción deportiva que hay ahora mismo en España, y todavía estos crean las versiones que les cuenta el mafioso del Juan Lapuerta. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, no olvides suscribirte, deja tu like y coméntame qué te ha parecido esta reflexión que hizo brillantemente ayer Juanma Rodríguez en su programa del primer palo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.